Bueno, vamos a hablar de la disolución y la liquidación. Las sociedades, al igual que los seres vivos, nacen, viven y también se extinguen. ¿Cuándo se extingue entonces una sociedad? Este momento supone dos etapas que se clasifican en la disolución y la liquidación. Normalmente uno supone que una sociedad termina cuando eh, se vence el plazo acordado en los mismos estatutos. Sin embargo, es posible que la sociedad termine anticipadamente por otras causales legales. En todo caso, para la extinción de una sociedad deben realizarse varios pasos que podemos básicamente clasificar en los siguientes: disolución, primer término; en segundo lugar, liquidación; y tercero, la cancelación de registros. La disolución y la liquidación son dos trámites diferentes que cada uno lleva sus respectivos registros. Hablemos de la disolución. Esta implica la extinción de la persona jurídica, pero esa extinción no es total, es relativa, ya que la persona jurídica subsiste, pero solo el tiempo necesario a su liquidación. Es decir, que durante el tiempo de la disolución, la persona jurídica solo puede realizar aquellos actos que están encaminados a la liquidación del patrimonio social. Y en ese orden de ideas, pues la persona jurídica puede continuar los contratos y los actos jurídicos que estuvieran pendientes de terminación, pero no puede iniciar nuevas actividades. Ahora, para que sobrevenga la disolución de la sociedad debe existir una causal de las previstas en la ley o en los estatutos. ¿Cuáles causales pueden dar lugar a la disolución de la sociedad? En primer término tenemos el vencimiento del plazo previsto para su duración en el contrato, siempre y cuando pues no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. Esta causal opera automáticamente, es decir, no requiere declaración de la asamblea, ni tampoco escritura pública o registro. Basta simplemente que los socios o accionistas dejen vencer el plazo sin haberlo prorrogado de manera oportuna para que la sociedad entre en causal de disolución. En segundo lugar, también es causal de disolución la imposibilidad de desarrollar la empresa social, o también por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa cuya explotación constituye su objeto. Es decir, son tres situaciones distintas. La imposibilidad de desarrollar la empresa social puede suceder, por ejemplo, que el gobierno declara que esa actividad está prohibida. También por terminación de la misma, por ejemplo, las empresas constructoras a veces constituyen sociedades solo para adelantar un proyecto constructivo, de suerte que cuando éste termina, pues la sociedad entra inmediatamente en causal de disolución y la liquidan. Pero también por la extinción de la cosa cuya explotación constituye su objeto. Ejemplo, es una finca de extracción de algún mineral y este termina ya agotándose, en cuyo caso pues la sociedad pierde su razón de ser y se procede a declarar su disolución y a liquidarla. También tenemos como causal la reducción o aumento del número mínimo o máximo de socios. Ya vimos que hay sociedades que requieren un número mínimo y otros no pueden sobrepasar un número máximo. La ley les da a estas sociedades 6 meses para enervar, escuchen esto, esa causal. Es decir, para que en ese término logren aumentar el número mínimo o disminuir el número máximo y de esa manera evitar la liquidación de la sociedad. También existen las causales que los socios de manera expresa y estipulen en el contrato. Su ocurrencia debe ser declarada por la asamblea o junta de socios. Igualmente se puede terminar una sociedad o puede incurrir en causal de disolución porque los socios así lo han acordado conforme a la ley de los estatutos. Es decir, los mismos socios accionistas pueden en asamblea decidir dar por terminada la sociedad. También por decisión de autoridad competente en los casos previstos en la ley, ya lo habíamos visto, por ejemplo en el caso de objeto ilícito, en ese caso el juez puede declarar la nulidad del contrato y ordenar la disolución de la compañía. Recuerden que en ese caso los aportes se pierden para los socios. Cuando no existe acuerdo entre los socios para declarar la existencia de la causal, pueden acudir al juez o a la superintendencia de sociedades o si pactaron la cláusula compromisoria a un tribunal de arbitramiento.
Hay causales especiales que dependen del tipo de sociedad, por ejemplo, la muerte de uno de los socios en el caso de la sociedad colectiva, salvo que en los estatutos se haya pactado continuar con los herederos de ese socio. También la incapacidad sobreviniente de uno de los socios, si esta persona pues es fundamental para la buena marcha de los negocios de la sociedad. La enajenación forzosa del interés de alguno de los socios a favor de un extraño, por la desaparición de alguna de las categorías de socio en la comandita, por las pérdidas que reduzcan el capital a menos de la tercera parte en el caso de la comandita simple o a la mitad en el caso de la comandita por acciones en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada. En la anónima también es causal de disolución cuando el 95% de las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista. ¿Cuáles son los requisitos de la disolución? La disolución requiere las solemnidades previstas para una reforma de estatuto, salvo el caso pues, de vencimiento de plazo. Requiere que la misma asamblea o junta de socios declare disuelta la sociedad y que esa decisión se eleve a escritura pública y luego se registre en el domicilio principal, y si tiene sucursales también pues allí debe registrarse esta decisión. En el caso de disolución forzada, lo que se registra es la providencia del juez o del órgano de control. ¿Cuáles son las reglas de la...? Bueno, y pasamos luego entonces ya al proceso de liquidación. ¿Cuáles son las reglas de la liquidación? Así que una vez declarada la disolución de la compañía, entra en proceso de liquidación. Y por eso las operaciones liquidatorias deben realizarlas uno o varios liquidadores con sus respectivos suplentes. En las sociedades por acciones es obligatorio nombrar liquidador, pues en las otras sociedades donde los socios tienen la administración, ellos pueden por sí mismos adelantar esta última etapa de la compañía, es decir, realizar ellos mismos la liquidación, si así lo acuerdan pues por unanimidad, pero podrían delegar en un tercero o en uno de ellos. El nombramiento del liquidador debe necesariamente registrarse en Cámara de Comercio, pues solo a partir de este momento puede ejercer las funciones de tal. Hasta entonces actuará como liquidador quien aparezca en el registro mercantil como representante legal. En las sociedades por acciones, la presentación del inventario del patrimonio social es obligatorio, es decir, debe necesariamente presentar ante la superintendencia un inventario donde se incluyen los activos y también se incluyen los pasivos. En las otras sociedades, la elaboración y presentación del inventario es optativo. El liquidador tiene como deber fundamental recaudar de los socios lo que falta para pagar los pasivos cuando los activos son insuficientes, siempre y cuando pues se trate de un tipo de sociedad que comporta para los socios una responsabilidad más allá de su aporte, inclusive puede hacerlo por la vía ejecutiva. En el caso de las otras sociedades, el liquidador lo que puede hacer es terminar de cobrar lo que los socios accionistas se comprometieron a aportar y todavía no lo han hecho. ¿Cuáles son los efectos de la disolución y la liquidación? Una vez declarada la disolución de una sociedad, dijimos que entra inmediatamente en proceso de liquidación y que la sociedad conserva capacidad pero limitada únicamente para realizar aquellas operaciones tendientes a su liquidación. No puede entonces iniciar nuevas operaciones y si lo hiciere, los representantes legales responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros afectados. La asamblea puede seguirse reuniendo, pero para tomar decisiones encaminadas a la liquidación. Ya dijimos que las funciones administrativas pasan a ser entonces desempeñadas por el liquidador. Este debe notificarle a los acreedores que la sociedad estaba en estado de disolución y procede a su liquidación. Inclusive una vez se registre la disolución, la sociedad deberá seguirse anunciando en adelante con la expresión en liquidación entre comillas. Una vez obtenido el certificado de Cámara de Comercio, donde consta pues el estado de disolución y liquidación, se debe realizar un aviso en prensa donde conste tal circunstancia y luego registrarlo en la DIAN y en Industria y Comercio. Los asociados pueden evitar la disolución adoptando las modificaciones que sean del caso, pero no pueden hacerlo si ya hubieran declarado la disolución y registrado en Cámara de Comercio. Esta posibilidad de enervar la causal de disolución es antes de que la declaren.
Ahora, hemos dicho que el liquidador debe elaborar pues un inventario eh, que incluye una relación pormenorizada de los diferentes activos sociales, así como una relación de las obligaciones sociales con su prelación y orden de pago. Eh, este inventario debe ser autorizado por contador público y debe presentarlo personalmente ante la Superintendencia de Sociedades y prestar juramento de que refleja fielmente la situación patrimonial de la sociedad disuelta. Se corre traslado a los socios y acreedores por 10 días para que lo objeten por falsedad, por inexactitud o por error grave. Pero una vez aprobado, se devuelve al liquidador para su protocolización con la cuenta final de la liquidación. Ahora, no se puede distribuir suma alguna a los socios hasta tanto no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, salvo aquella parte de los activos que exceda el doble del pasivo inventariado. Es decir, que si se presenta esta hipótesis, es decir, que los activos exceden del doble del pasivo inventariado, el exceso se puede reembolsar anticipadamente. Una vez hecha la liquidación de lo que a cada socio corresponda en los activos, se convocará la asamblea o junta para que apruebe las cuentas del liquidador y el acta, luego de aprobada, se le entrega a los asociados lo que le corresponde a cada uno de ellos. Y de esta manera se da por terminado pues el proceso de liquidación y se procede a cancelar los registros de la sociedad en Cámara de Comercio.